Siempre digo lo que pienso. Digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Muchísimas gracias. Digo lo que pienso, un programa de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública y del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, tiene el agrado de presentar en esta ocasión un problema candente que forma parte del debate internacional y nacional. Nos referimos a la crisis que se vive actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, donde dos presidentes se disputan la correlación de fuerzas y el desenlace que se vivirá seguramente muy pronto después de la alineación de las fuerzas nacionales e internacionales que se alinean a una y otra causa. Tengo el agrado de presentar en esta ocasión al señor director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Marco Velasco, y al profesor Ariel Benavides, un experto en el campo internacional. Con ellos compartiremos en esta mesa las visiones, las perspectivas y la situación que vivirá América Latina y el mundo con motivo de este tema. Gusto saludarlos. Quiero iniciar esta presentación con el señor director Marco Velasco para que pueda expresar sus ideas de cómo él ve la situación en Venezuela. Muchas gracias, Iván. Yo quiero aprovechar que estamos implementando el segundo programa de este espacio tan importante y tan fundamental, no solamente para la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, sino básicamente para la comunidad. Es un espacio académico, es un espacio de debate, donde todas y todas vamos a contribuir desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, pero fundamentalmente desde la academia. El tema en concreto, Venezuela. Quisiera poner un nivel macro, porque eso es bueno, desde la perspectiva de la geopolítica. Creo que estamos ante un posible rejuvenecimiento de lo que en su momento fue la Guerra Fría, ¿no? La disputa de espacios geográficos claves, vitales, en tanto recursos naturales, en tanto espacios que hacen posible la hegemonía de las potencias, ¿no? En este caso, liderizada por Estados Unidos, sus aliados occidentales, y también la emergente Rusia, ¿no? La Rusia de Putin, y por supuesto también la China, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre eso. Ariel. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicidades por el programa. Este tipo de eventos, de diálogo, debate, reflexión, es muy importante para nuestra sociedad porque muchas personas a veces no tienen toda la información pertinente para tomar una opinión o un juicio, y es por eso que los felicito, me siento muy privilegiado de estar acá y decir justamente de que estamos ante un tema quizás de lo más complicado, complejo de los últimos años, que no implica solamente a Venezuela, implica una correlación de fuerzas de varios países, temas geopolíticos, temas económicos, temas profundamente sociales que no los conocíamos, por ejemplo, en América Latina, migración masiva, muerte por hambre, enfermedades, una crisis realmente muy profunda en un país tan hermano como el de Venezuela, y que haya llegado a esta situación amerita mucha reflexión y mucho análisis. También prostitución. A ver, el equipo productor del programa hizo una reflexión para el desarrollo de este programa y podríamos retomar la primera idea. En 1962 tuvimos la crisis de los misiles por la situación de Cuba. Hoy en día parece resurgir un mismo escenario, pero dentro de las Naciones Unidas, tal cual fue también en ese periodo histórico. ¿Cómo ves, Marco, ese contexto internacional? Yo diría 1965 en realidad, porque tiene que ver con la invasión, ¿verdad? Porque eso fue intervención, invasión de Estados Unidos, Brasil, estuvo Colombia y otros países más
a la República Dominicana, estamos hablando de Santo Domingo, que iba por ahí los argumentos, ¿verdad? Que se había vulnerado los principios democráticos, la Carta Democrática de la OEA, y esos fueron los argumentos, ¿no? Aparentemente en estas analogías históricas es posible o potencialmente que pueda repetirse. Es un escenario catastrófico que nadie espera, pero sí hay una posibilidad respecto a eso, ¿no? En todo caso, ratificamos la idea principal que habíamos planteado. O sea, este es un escenario geopolítico de intereses entre lo que viene a ser esta Rusia, decía, que por supuesto está tratando de tener influencia, ¿no?, en esta parte del hemisferio. Y por supuesto Estados Unidos lo que siempre ha hecho, ¿no?, es mantener y conservar esos sus espacios e influencias de poder. Detrás de esto está ahí, como se sabe, los grandes recursos naturales que tiene Venezuela, particularmente el petróleo. Es el tercer productor mundial con reservas probadas. Estamos hablando de casi 4 millones de barriles de petróleo diarios, que no es poca cosa, que garantiza por lo menos, y se ha dicho de manera especulativa, casi 50 años, ¿no?, a nivel de producción mundial. Ariel, en este momento hay dos documentos presentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno por Estados Unidos que nítidamente respalda al presidente interino Guaidó, o el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y por el otro lado tiene la otra resolución que es de Rusia, pidiendo que los problemas de Venezuela se resuelvan de forma interna. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, no hay que olvidar que el mundo está viviendo una situación muy especial, ¿no? Tenemos una superpotencia, como es Estados Unidos, militar, geopolítica muy fuerte, y tenemos a potencias medianas que están queriéndole disputar el espacio a esta superpotencia, y vemos muy claramente, por ejemplo, lo que está haciendo Rusia en Europa del Este, lo que está haciendo China en el mar de China. Estamos viendo, por ejemplo, a India, una potencia mundial, y le están cuestionando el poder mundial que tenía anteriormente, ¿no? Y a esto tenemos el gobierno, por ejemplo, de Trump, que se ha retraído internamente, ha dejado espacios, y justamente estos espacios lo están ocupando, y no podemos ver y olvidar, por ejemplo, que ahora en esta lucha, en esta puja mundial que se está dando, aparece el tema, por ejemplo, de Venezuela. Y creo que Estados Unidos ha tomado en cuenta de que Venezuela está muy cerca a los Estados Unidos y que tiene que tener, digamos, un rol mucho más protagónico y tratar de recuperar y quitar quizás protagonismo a la China, quitar protagonismo, por ejemplo, a Rusia de lo que está teniendo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Por eso presentó, por ejemplo, en las Naciones Unidas una propuesta, y obviamente que fue rechazada y obviamente por China y por Rusia, y ahí se está viendo esta polarización mundial, y se está viendo, por ejemplo, el juego de intereses, ¿no? Venezuela se va a convertir en un tema geopolítico mundial de mucha mayor envergadura por los problemas que se están generando, ¿no? Vamos a seguir. Estamos en el programa Digo lo que pienso, con dos académicos de la Universidad Mayor de San Andrés, expertos en el análisis de la política internacional, esencialmente política internacional latinoamericana y regional. En ese contexto, ¿cómo ves la situación de Venezuela, Marco? Esencialmente la posición de Maduro y Guaidó. A ver, el telón de trasfondo es el tema de la democracia, ¿verdad? Está claro que estamos ante un gobierno bicéfalo, no tanto por el mandato legal, ¿no?, que eventualmente eso está en debate, sino por las formas como están expresando este gobierno bicéfalo, ¿no? Por un lado está Maduro, que tiene un fuerte respaldo de una parte de la población. No nos olvidemos que en las últimas elecciones ha habido 6 millones de votantes, que eso no se puede desconocer. Asimismo tiene la autoridad, el mando y la confianza de sus Fuerzas Armadas, que entre otras cosas también ellos conducen la empresa estatal PDVSA, ¿no?, en Venezuela.
también el órgano judicial, el Poder Judicial, y fundamentalmente la denominada Asamblea Constituyente, ¿no? Que ese es más o menos el espacio en que se está moviendo Maduro, y lo tenemos por el otro lado, al otro presidente, que bueno, emerge él del órgano legislativo, de la Asamblea Legislativa, y respaldada por los países, ¿no? Estados Unidos, una buena parte de la Unión Europea y el denominado Grupo de Lima, ¿no? Entonces, este empate, como alguien diría, catastrófico, en algún momento se va a resolver. Pero insisto, acá el tema es entender y comprender cómo está funcionando allá la democracia en Venezuela, ¿no? Legitimidad y legalidad, Maduro y Guaidó. Bueno, el tema de fondo, como lo decía muy bien el licenciado Velasco, es un tema de crisis económica que hay en Venezuela, ¿no? Ante la implosión que está teniendo, digamos, este país, se ha polarizado y hay dos posiciones muy diferentes, ¿no? Un modelo económico que se está deteriorando muy rápidamente. Podemos mencionar, por ejemplo, que el 53% del PIB se ha reducido en estos 5 años. Eso para cualquier país es un dato mayor muy importante que tenemos que tomarlo, ¿no? Entonces, hay una implosión del modelo económico, y ante la implosión de este modelo económico, que paradójicamente también es autoritario, ha surgido una tendencia social y política en Venezuela que rechaza este modelo económico y ha ido creciendo pese a la violencia, pese a restringir a la oposición las posibilidades de participación. En los últimos 5 años se podría decir que ha levantado cabeza el sistema político alternativo, y hoy en día tenemos, por ejemplo, a Juan Guaidó con una legitimidad muy fuerte, muy importante, que tiene que ser tomada en cuenta no solamente en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Yo me siento feliz de que muchos países hayan tomado parte, porque esta polarización en Venezuela está durando 20 años, ¿no? Vamos a seguir. Chávez y Maduro, ¿diferencias, coincidencias? Yo creo que la denominada revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, es lo que Maduro ha heredado de Chávez, y como se sabe también, tiene y ha tenido influencia en varios países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, por supuesto. Lo que pasa es que no es tema solamente de modelo económico, sino es tema de concepción, ¿verdad? Estamos ante un escenario... Esencialmente modelo político. Es un escenario político, por supuesto, que no podemos negar las diferentes conquistas que ha tenido, los avances, por ejemplo, el tema de la inclusión social, que es algo fundamental en nuestros países, en un continente donde las desigualdades sociales siguen siendo crónicas, ¿verdad? Lo que está fallando acá es, más allá de tildar a este gobierno de autoritario, es el tema del modelo económico, particularmente en el caso venezolano. No nos olvidemos que el 95% de sus exportaciones son, y ahí se generan las divisas del petróleo venezolano, ¿verdad? Y el otro restante es por el oro, ¿no? Entonces, es una economía muy vulnerable, muy dependiente, y por eso, digamos, las sanciones económicas que se están dando, particularmente de Estados Unidos, le están afectando estructuralmente, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, son en los últimos años, ¿no? No son parte de la estructura general en que se desarrolló Venezuela libremente con esos recursos. Estamos hablando eso de los últimos años, y hay un éxodo muy fuerte de ciudadanos venezolanos que están en distintos países regados cumpliendo determinadas formas. Sí, son más de 3 millones de migrantes oficialmente, 2 millones están en Colombia, pero yo ratifico, o sea, lo que no ha cambiado el socialismo del siglo XXI es el modelo económico, ¿no? O sea, la dependencia de los commodities, de los recursos naturales, ¿no? En el caso de Venezuela, como bien sabe, es el tema del petróleo, ¿no? Ayuda humanitaria. Bueno, ante el grave deterioro de este país, donde están muriendo niños en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de simple alimentación, yo creo que amerita de que el régimen venezolano
abra este canal humanitario porque el pueblo venezolano lo necesita. Se veía en los días pasados, por ejemplo, entrevistas a las personas que van, por ejemplo, a la frontera con el Brasil o a la frontera con Colombia, a adquirir medicinas básicas como insulina, como cuestiones que realmente se necesitan para la vida. Entonces, este canal humanitario tiene que realizarse. Lamentablemente las Fuerzas Armadas de Venezuela no están comprendiendo, no ven la realidad en Venezuela de lo que está sufriendo la gente, ¿no? Entonces la comunidad internacional, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia, Brasil, muchos países han hecho donaciones importantes y están todas esas donaciones humanitarias en las fronteras, tanto en el Brasil como en Colombia, y ojalá pueda ingresar esto, porque esto es un tema de humanidad, ¿no? El equipo productor de Digo lo que pienso trajo como otras ideas. ¿Qué hacen los países latinoamericanos en este contexto de crisis? ¿Cómo evaluamos que gran parte de la región ha reconocido a Guaidó y unos cuantos se encuentran aún en neutralidad y alguno que otro firmemente al lado de Maduro? Claro, a nivel latinoamericano está claro que los países, sus estados están divididos, ¿no? Por un lado tenemos el Grupo de Lima, ¿no? Donde está, entre otros, Brasil, está Argentina, Perú, Chile, pero por otro lado también hay, ¿no?, países que tienen su peso político y específico. El caso de México, también está Uruguay, pero por supuesto está Bolivia, que si bien esa neutralidad se expresa en el principio de no intervención, que eso es algo muy importante en la Carta de las Naciones Unidas y particularmente en el accionar de la OEA, ¿no? Esto es muy debatible, o sea, ya en perspectiva más allá del tema de la coyuntura, porque claro, acá está lo que decía el tema de la democracia, pero uno se pregunta, estamos cuestionando el tema de Venezuela, de todos el régimen democrático con posiciones autoritarias, pero si ustedes se dan cuenta, no se dice nada, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, un régimen monárquico, absolutista, donde ahí no hay atisbo de democracia. Lo mismo podemos decir de Birmania, de Tailandia, que en verdad son monarquías que son cerradas, pero como son aliados y responden a intereses geopolíticos, por supuesto acá no existe, ¿no?, el tema de, ¿no?, la presión política, el tema del bloqueo. Entonces hay que ver una perspectiva mucho más amplia, yo pienso, que no solamente tiene que ver con el tema de democracia en el sentido de su operacionalidad, ¿no? En ese contexto está en tela de juicio la situación de Nicaragua y Bolivia, en la misma relación que Venezuela. Sí, básicamente en América Latina hemos tenido procesos políticos, sociales interesantes, ha habido inclusión, pero lo que no tenemos que olvidar es el producto, ¿no?, los resultados que estamos teniendo, ¿no? Han habido muy buenas ideas en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, pero que hoy en día están naufragando esas ideas porque ya no tenemos la bonanza económica, ya no tenemos los recursos económicos que había, estamos entrando en un proceso mundial de restricciones económicas y ahí están tambaleando estos procesos políticos, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión, una reingeniería, porque no se puede ser populista, no se puede ser muy social, porque eso sabemos por aritmética, que no se puede estar dando al pueblo todo lo que quiere porque le estamos perjudicando. No podemos ser populistas, no podemos hacer obras sociales porque se necesitan recursos económicos. La economía es vital para todo país, ¿no? Si hay recursos económicos, los podemos distribuir, pero si no hay recursos económicos, estamos ocasionando problemas muy graves de humanidad, como está sucediendo en Venezuela, ¿no? El deterioro es de tal naturaleza de estos modelos políticos económicos que están llegando a afectar los derechos humanos. Mencionaremos datos, ¿no? Es muy bueno para estos momentos. No hay agua. ¿Dónde está el derecho a la vida? No hay alimentos. Caracas es la capital más violenta del mundo, ¿no? Entonces no hay seguridad ciudadana. No hay los temas, por ejemplo, yo me precio de que tenemos en Bolivia, por ejemplo, una constitución
muy de avanzada, todo eso, pero hay que garantizar los derechos, ¿no? Y hay que garantizar los derechos seriamente, no se lo puede hacer de manera populista, y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Nicaragua, en esa implosión que hay en Nicaragua, la implosión que hay en Venezuela, y algunos amigos míos dicen que la única diferencia, por ejemplo, que hay entre Venezuela y Bolivia son los 8 años que nos llevan de ventaja. Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, en la televisión, estas palabras desastrosas, ¿no? Exprópiese, 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 que la decía, por ejemplo, Hugo Chávez, y que ha generado desestabilización en su país, ha generado desinversión, inseguridad jurídica, y lo único que han logrado es que los empresarios, por ejemplo, venezolanos, se vayan a Panamá, se vayan a Colombia, se vayan, digamos, a todos los países, y tengamos las consecuencias que tenemos hoy en día de crisis humanitaria. Perspectivas. Están las fechas establecidas en este problema. Guaidó llamó para el 23 de febrero como una especie del día D sobre la resolución del conflicto político que tiene que ver con la democracia, con la alimentación, con el campo militar y naturalmente dentro de ese escenario el juego de poderes de las potencias más importantes. ¿Tú cómo crees que va a terminar este problema político en Venezuela? Bueno, nadie quiere el escenario catastrófico, ¿no? Que sea vía la intervención o que se agudicen los conflictos y que desemboque en una posible guerra civil. O sea, eso sería realmente terrible para una nación hermana como es la venezolana, aunque no se descarta, ¿no? Yo creo que se va a entrar nomás a un proceso de transición. El tema de la presión económica, el tema ya del dictamen de varios países, como se ha indicado, va a tener su peso específico. Yo creo que el régimen de Maduro está obligado ya a convocar por lo menos a nuevas elecciones, incluso así lo ha insinuado. Creo que ese es el camino correcto, ¿no? En última instancia, y acá también va un mensaje importante, o sea, hay que empezar a trabajar mucho en nuestras sociedades el tema del caudillismo, ¿no? O sea, no hay imprescindibles, no hay gobernantes eternos, la alternancia es un principio fundamental en democracia, y que la sociedad entienda que simplemente los gobernantes son eso, ¿no? Son servidores públicos. Creo que ese es un ejercicio muy fundamental para entender y comprender, digamos, la historia nueva que estamos construyendo a partir de nuestras constituciones, a partir de los nuevos valores que estamos generando, ¿no? Ariel. Bueno, lo que el pueblo venezolano está pidiendo es el cese del autoritarismo, de la dictadura que hay en este momento en Venezuela, para que haya un proceso de transición. Creo que el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, Juan Guaidó, es un personaje de transición. Él lo que dice, manifiesta en sus discursos, es que quiere llamar a elecciones, que haya democracia en Venezuela, pero que no haya ese control, ese abuso de parte del Ejecutivo sobre el control electoral, sobre la propaganda, por ejemplo, que se da en los medios de comunicación, ¿no? Y la comunidad internacional no está pidiendo un golpe de Estado, yo creo que a nadie se le ocurre una intervención militar de los Estados Unidos. Yo creo que nadie en su sano juicio quisiera que se dé, aunque obviamente está en una íntima posibilidad que se puede dar. Pero lo que se tiene que dar en Venezuela, por la crisis que estamos describiendo, es que se tiene que dar un proceso de transición donde el gobierno de Maduro, que con el bloqueo económico que tiene ahora de Estados Unidos, prácticamente no va a tener los recursos económicos mínimos para mantener el país. Creo que tiene que dar paso a un proyecto de transición donde Maduro se puede presentar en las elecciones, ¿no? Se puede presentar en las elecciones, puede presentar, digamos, ofertas, pero hay que bajar la tensión porque obviamente las fronteras están tensionadas, Estados Unidos está nervioso, porque no nos olvidemos que hay 3 millones, como muy bien lo decían, de venezolanos que han tenido que salir de su país por necesidad, pero hay informes que indican que podrían salir en los próximos años 8 millones de venezolanos. Pónganse a pensar, yo recientemente he estado, por ejemplo, en el Ecuador. Ecuador tiene 800.000 venezolanos en su territorio. Colombia tiene más de 1 millón.
pero pónganse a pensar que les están quitando empleo a los colombianos, a los ecuatorianos, hay una crisis de empleo, ya hay animadversión también hacia los venezolanos, y eso está sucediendo en prácticamente todos los países, ¿no? Esto es lo que tenemos que percibir, y ojalá que se llegue a una solución lo más racional, lo más positiva para el pueblo venezolano. Este programa se está transmitiendo en directo por las redes sociales que ha habilitado la carrera de Ciencia Política, el equipo productor de Digo lo que pienso, y naturalmente quedará en la memoria no solo de la coyuntura, sino en el largo plazo, y para dejar constancia, ¿qué mensaje dirías a los bolivianos sobre la crisis en Venezuela? El mensaje final es que hay que estar atentos. La solidaridad es importante, no tanto a un gobierno, sino a todo un pueblo, hermanados históricamente. Y por otro lado también hay que entender y comprender las particularidades de cada país, bajo siempre el principio de la autodeterminación, pero teniendo siempre como elemento importante que el tema de la democracia no es solamente un tema de normas, de leyes, sino es un tema de construcción continua, ¿no? Tenemos que avanzar en ese sentido, y finalmente pensamos de que el valor más importante es que sea la inclusión social. Ariel. Bueno, Bolivia, cuando tuvo su proceso de transición del 78 a 1982, tuvimos mucha solidaridad, tuvimos mucho apoyo de Venezuela, y creo que en estos momentos nosotros tenemos que devolver como pueblo tenemos que devolver esa solidaridad, tenemos que ser mucho más sensibles, dejar los temas colaterales y concentrarnos en que ese hermano pueblo de Venezuela está sufriendo mucho, y ojalá tenga un desenlace productivo que lleve a ese país a un reencuentro con su libertad y con su democracia. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a los dos académicos de la Universidad Mayor de San Andrés por sus visiones, perspectivas acerca de la crisis en Venezuela. Agradecer a Televisión Universitaria, a su director, Leonardo Molinedo, por acogernos en el sede de Televisión Universitaria, al equipo técnico que nos acompaña y a los miembros del equipo productor de Digo lo que pienso. Muchísimas gracias, y estaremos en los siguientes días con otros temas de interés nacional, de interés académico y de interés internacional. Muchísimas gracias. Digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo.